lo que está diciendo la prensa castillista, que es más grande de lo que yo pensaba, en relación a que supuestamente lo que tenemos en desarrollo aquí es una especie de bronca entre Alan García y Jorge del Castillo, y que la salida del Castillo y que finalmente Omar Quesada hasta este momento se mantiene ahí aferrado al cargo, es producto de que Alan García le echa una trampita a del Castillo y el tonto del tío George salió y al día siguiente lo votaron. Entonces con esto más o menos volvemos sobre una vieja historia. Es una historia de estos últimos 4 años, según la cual entre Castillo y García hay una rivalidad. Rivalidad que tendría su origen en que García no quisiera que nadie del APRA saque cabeza, ¿no? Y que del Castillo, al proyectarse como un posible sucesor, le provoca los celos de García. Más aún, del Castillo le interesa hacer entender que detrás de eso hay algún tipo de alternativa, o sea, algún tipo de diferencia entre del Castillo y Alan, que haría que cuando la gente tenga que votar en el 2012 y él fuera el candidato, tendría la expectativa de repente de algún tipo de atención a asuntos sociales o cualquier cosa, ¿no? En realidad eso siempre es oscuro. Esto, al estallar los escándalos de corrupción, ha cambiado un poco de carácter. Entonces lo que se dice es de que existiendo apenas indicios en relación al tío George, y en realidad tremendo barro sobre lo de Cofopri, se ha preferido tumbarlo del Castillo, que solo tiene indicios, porque en realidad lo de la corrupción en realidad es un pretexto de la lucha interna de fracciones en el APRA. Como finalmente Omar Quesada no tiene ninguna aspiración, no es ninguna competencia para García, del Castillo es el sacrificado de todo esto. Bueno, esta mirada, en verdad, trata de velar 2 cosas sustanciales. Una, que el mecanismo que ha funcionado en los 4 años, el mecanismo de relación Estado-empresas, que no tiene nada de liberal, como ya creo haberlo dicho otras veces, que es un mecanismo de concertación con grupos de empresas, ese mecanismo sería inexplicable sin la existencia de 2 figuras, de Alan García y Jorge del Castillo. O sea, mientras Alan García es el que lleva al APRA a la tierra prometida, los hace ganar por segunda vez, es el tipo que sale de todos los conflictos, el que sabe manejar la política, del Castillo es el que maneja las empresas. Entonces, no hay ninguna confusión cuando del Castillo dice, a mí, Alan García me dijo que hablara con Canán, yo no fui a hablar con Canán. Bueno, sí, esa es la verdad. El que sabe hablar con Canán no es García, sino del Castillo, ¿no? Por eso es que del Castillo está tan seguro de que si le preguntan a todos los cientos o miles de empresarios con los que trató, ninguno va a decir que le hizo una propuesta deshonesta. Claro, si hay un perfecto entendimiento entre ambos, ¿quién va a considerar deshonesto lo que entre ellos han intercambiado? Ahora bien, por eso es que el Castillo es mencionado, además de la forma en que es mencionado, en los diálogos de Quimper y con todos los demás, porque el Castillo es el hombre de punta, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, entonces en el modelo económico y social que ha funcionado estos años, son indesligables del Castillo y García, no hay nada que los diferencie. Y en el asunto de la corrupción, lo que hay sobre del Castillo definitivamente no son meros indicios, ¿no? Definitivamente lo que hay es que del Castillo está claramente señalado en los diálogos de Canán, León y Vieto, y en general en los nuevos audios escuchados recientemente, está señalado constantemente como el personaje que más tenía que ganar en este asunto. Por lo tanto, era el que más tenía que perder en que se supiera todo lo que había en los audios. Por tanto, ese sospechoso número 1 de la manipulación de esos audios, ¿no? Si aquí ha habido la cosa extremadamente desvergonzada de no solamente hacer todos los negociados, sino después capturar a BTR y anular las pruebas, ¿no? ¿Quién las anuló? ¿No? Entonces,
cuantas veces ha sido señalado, lo único que ha hecho Jorge del Castillo es trastrabillar, ¿no? Y el país se ha terminado de convencer de esto cuando se da cuenta de que el incremento patrimonial del Castillo es completamente incoherente con el hecho de que ha estado dedicado toda la vida a la política, ¿no? Entonces ahí el país ha reaccionado y el Castillo está tachado directamente por actos de corrupción muy distinta de la situación de Omar Quesada, porque Omar Quesada nadie le ha sacado que haya dejado de ser el tipo de clase media, ¿no? Es cierto que en el COFOPRI pasa cualquier cosa, pero nadie ha podido conectar eso con su vida personal, y en el caso del Castillo sí está conectado. Entonces, ¿cómo puede ser que los medios amigos del Castillo digan que la situación es al revés? Cuando finalmente la corrupción de COFOPRI es una recontra corrupción, pero de medio pelo, ¿no? Y la corrupción en la que está metido el Castillo es de recontra mayor peso. Pero Raúl, pues es que el medio pelo de la corrupción de COFOPRI también, en el otro lado, es un gran pelo de poderes y de medios y de ahora pues me doy cuenta de un peso que había de Jorge del Castillo fuerte en el régimen. Y esto se explica, me comentaba una militante aprista bien metida en el manejo del APRA, que cuando se va Alan García, Jorge del Castillo toma la organización aprista, la organiza, y cuando viene Alan García negocia con el Castillo por el APRA. Entonces ahí hay bastante, y además en todos estos años se han hecho muchos, digamos, muchas relaciones con la prensa, con medios, con empresas, y en realidad no es poca cosa, ¿no? Definitivamente, por eso es la importancia que estoy diciendo que tiene Jorge del Castillo. Jorge Castillo es un hombre del grupo Romero, ¿no? Jorge Castillo es un tipo que maneja el APRA de Estados Unidos, ¿no? Que es una organización que le sirve mucho en los contactos internacionales. España, en diferentes lugares. Claro, Jorge Castillo es un tipo poderoso, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es que también se explica que la caída de Jorge del Castillo desestabiliza completamente el sistema. Ahora, que Alan García trata de salvarse a sí mismo y no le importa quién es el que va a morir en ese pueblo, eso, ¿no? Eso es absolutamente evidente. Y es evidente que García quería que caigan del Castillo y Quesada. Lo que pasa es que a Quesada lo está sosteniendo Mantilla. Mantilla le está diciendo, oye, no seas onzo, tú vas a desaparecer, ¿no es cierto? Tú no tienes ningún poder, tú vas a desaparecer, tú ya eres un muerto si sales del... Y entonces el tipo que ya iba a renunciar al principio, antes del Castillo, ha retrocedido. Esto es un problema que significa que Alan García puede hacer todas las movidas para salvarse, pero no es que maneja todo. No es que hay un contrapoder adentro. Es que hay todo, hay lucha, como todo. El Castillo se estaba resistiendo, el Castillo lo ha obligado a hacer esa escena de la despedida en el palacio, etcétera, creyendo que con eso, más o menos, que se producía el retiro para volver a regresar, ¿no? Que es como mucha gente leyó eso es el primer día. Pero cualquiera que sabe cómo es Alan García sabe que de Alan García no se puede creer más que la palabra durante los 15 minutos siguientes de que se compromete a algo, porque después de eso ya cualquier cosa puede pasar. Entonces, ese es un tema. Pero entonces, ¿cómo? ¿Del Castillo cómo queda eso? Porque tienes Alan García... ahora tienes un del Castillo en derrota, eso es no hay duda. En derrota, con todo el resto del APRA tomando distancia de él, dejándolo caer, con su grupo y con sus relaciones empresariales y de medios de comunicación respaldándolo, ¿no? Tratando de decirle a Alan García, no seas desleal, ¿no es cierto? Hay una consigna en relación a esto. Que eso pueda determinar que finalmente el tío George nunca llegue a ser procesado, nunca llegue a ser finalmente sancionado por la corrupción, es probable. Pero políticamente está pagando un alto costo. Claro. El otro no, el otro lo que es el reacomodo mantillista APRA, que viene desde el primer día del gobierno en que han habido distintos intentos, Carlos Arana por acá, por allá, etcétera. Y entonces cada vez que parece que el mantillismo va a lograr el poder al que, según don Agustín, hay que tener paciencia porque se llega, ¿no? Se produce la crisis y lo hacen caer, ¿no? Entonces ahorita estamos en eso.
¿Cuántas veces Arana tuvo que renunciar así al viceministerio de Vivienda? Entraba y salía, ¿no? Entonces entraba y salía a los pocos días. Entonces yo creo que eso es la única manera de entender lo que está pasando con Quesada. Bueno, francamente estamos viendo, según lo que nos cuentas, una crisis política en desarrollo. ¿No? Claro, estamos en pleno proceso y creo que todos somos actores. Creo que lo que hemos hecho desde la prensa no es un asunto meramente de observación. Creo que hemos sido actores para evitar de que actos de corrupción sumamente graves quedaran en la completa impunidad, como parecía que iba a pasar. Hemos logrado que en el año 2010 se reaviven los fuegos del año 2008, después que todo el año pasado los temas económicos pasaron al primer plano y la gente empezó a preocuparse de otra cosa. Dicho sea de paso, los problemas económicos están volviendo.